Buenos días, ingeniero y compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de las amenazas a los recursos génicos. Eh, Vamos a comenzar hablando acerca de el cambio climático y diversidad génica. ¿Cómo el cambio climático influye en la diversidad génica? Pues bien, el cambio climático es una de las mayores amenazas, sin duda, a los recursos génicos. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que causa el cambio climático crea fenómenos naturales debido a la acumulación de gases de efecto invernadero que por ende amenazan ecosistemas en específico, los cuales están ligados al hábitat de especies, las cuales son susceptibles a las alteraciones climáticas y por ende pues se reduce la capacidad de poder vivir dentro de estos hábitats para estas especies, y si estas especies no son capaces de poder tener alimento suficiente para subsistir, esto va a incurrir en la reducción de su población, y aquella disminución va a reducir la abundancia de probabilidades de que se puedan reproducir y va a dificultar la reproducción. Y recuerden que el ciclo que se debe cerrar en una especie debe de tener eh, un descendiente que sea capaz de reproducirse. De otra manera, pues esta especie está destinada a la extinción. Entonces, unos estudios hechos en la Universidad de Leeds, Inglaterra, demuestran que para el año se hizo un estudio en 1103 especies de plantas, mamíferos y aves, eh, de insectos y otros invertebrados en 6 regiones que presentan el 20% de la superficie mundial, que van a ser alterados y van a presentar disminución en sus tasas de reproducción debido al cambio climático. También se estima que entre el 15 al 37% de las especies en las regiones estudiadas podrían desaparecer para el año 2050. Aquí tenemos una tabla que es bastante interesante, ya que esta tabla nos muestra tres columnas que tienen el bioma, ecosistema o tipo de paisaje que se evalúa, y la otra columna tiene las principales variables climáticas que estos tipos de bioma contienen y que pueden ser causa de la desaparición de especies dentro de estos ecosistemas en específico. Y acá tenemos en la tercera columna las implicaciones para la diversidad si en alguna de estas principales variables climáticas se alteran. Entonces tomemos dos ejemplos brevemente, para no alargarnos tanto, para que tengamos una idea de cómo funciona esto. Tenemos los humedales. Los humedales son ecosistemas que actúan como zonas de amortiguamiento para las especies. En algunos lugares del mundo hay humedales considerados como zonas Ramsar por su elevado valor ecosistémico en términos de flora y fauna, ya que alberga especies endémicas únicas y hábitats específicas para ciertas especies que no van a encontrarse en ninguna otra parte del mundo. Entonces, aquí en los humedales tenemos las principales variables climáticas: temperatura media de verano, precipitación media anual e inundaciones. Entonces, si una de estas tres principales variables climáticas se altera, qué sé yo, las inundaciones son imprescindibles para estos humedales, ya que estas variables son indicadores de que ciertas especies pueden reproducirse, ciertas especies como aves migratorias pueden llegar a estos humedales para anidar y reproducirse por la abundancia de alimento debido a las inundaciones, ya que las inundaciones atraen la producción de peces, etcétera. Entonces, si uno de estos factores se altera, van a haber cambios mayores en el ciclo hidrológico, van a haber reducción de las especies migratorias en la capacidad de reproducirse, etcétera. Entonces, si se altera uno de estos componentes, pues por ende van a reducir la cantidad de especies que puede reproducirse en estos ecosistemas. Y así sucesivamente tenemos para los bosques, por ejemplo, bosques en general, bosque tropical de montaña, bosque boreal, alpinos, zonas áridas y manglares. Cada uno de estos ecosistemas tienen ciertas variables que son tentativas a que sean afectadas por el cambio climático, y acá en la tercera columna tenemos las implicaciones que esto puede generar. ¿Listo? Vamos con hablar un poco acerca de los efectos del aprovechamiento forestal en la diversidad genética de especies forestales. Si bien
el aprovechamiento forestal es una práctica que se ha desarrollado con fines económicos y lo que han hecho es que por medio del aprovechamiento y manejo de los bosques se puede ocasionar dos tipos de efectos sobre la diversidad genética. Los efectos sobre las especies aprovechadas y los efectos sobre las otras especies asociadas en el ecosistema. Y eso es lo que mencionaba anteriormente, ya que al querer utilizar ciertas especies maderables para traerlas a diferentes partes del mundo donde las condiciones, las condiciones climáticas sean favorables y logren el desarrollo de estas especies en su crecimiento, esto puede generar si bien en un corto plazo réditos económicos, pero en un largo plazo afección al ecosistema. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el crecimiento del eucalipto. El eucalipto, si bien aquí en Sudamérica crece mucho más rápido por las horas luz y por la precipitación. Entonces, si bien estas especies han sido introducidas en gran parte de Sudamérica, estas especies desplazan a las nativas y por ende los ecosistemas que se encontraban previamente en estas tierras se ven afectados por el desplazamiento de sus hábitats a especies que residen en estos lugares y por la invasión de nuevas especies de flora, como lo es el eucalipto, y esto degrada un ecosistema a largo plazo, afectando severamente la variabilidad genética de esos ecosistemas en particular. Entonces los efectos del aprovechamiento selectivo son mayores en las especies de interés. Eso quiere decir que este tipo de efecto de aprovechamiento selectivo conlleva la reducción sustancial de la densidad de especies y en la estructura de edad en zonas extensas. Es decir, si vamos a deteriorar hábitats, por pequeñas que sean, pero con elementos selectivamente, si tomamos una especie de planta, la erradicamos y esa planta es la fuente de alimento para una especie en específico, estamos haciendo un aprovechamiento selectivo de esa planta y a la misma vez estamos afectando a la fuente de alimento de una especie de fauna en específico, y esto conlleva a la disminución de alimento y por ende a la capacidad de encontrar esa fuente sustancial de supervivencia de una especie en particular que en el largo plazo puede incurrir en la capacidad de reproducirse. Los efectos de matarraza en las especies de interés depende de la proporción y el área del tipo de bosque que se coseche. De esta manera, la composición original de las especies, es decir, bosques puros o mezclados, la tolerancia a la sombra de las especies cosechadas y el método de regeneración. Bueno, este efecto es cuando se realizan las especies de interés, se mezclan con otras especies para hacer, si hablamos en términos de cultivos agrosostenibles o de árboles maderables. Estas especies, si no pertenecen a estos ecosistemas como tal y son introducidas a largo plazo, pueden afectar a las que habitan dentro de estos ecosistemas nativos, ya que pueden incurrir en competencia de luz, pueden incurrir en capacidad en densidad de área, y pueden ir desplazando paulatinamente a las que se encuentran dentro de estas zonas. Y aparte, cuando las especies empiezan a reproducirse, las introducidas pueden convertirse en especies invasoras que van a ir desplazando paulatinamente a las locales. Bueno, en términos de los efectos de la cosecha de productos forestales no maderables. Los efectos genéticos de la recolección de productos forestales no maderables varía dependiendo de la intensidad y del material recolectado. Si las flores o semillas se recogen de manera intensa, se puede reducir la viabilidad de la población como consecuencia de la falta de regeneración. Bueno, aquí efectos de la cosecha de productos forestales no maderables. Anteriormente hablábamos de los efectos de los productos maderables. Aquí estamos hablando de los no maderables y esto es algo crucial. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de otro tipo de productos que, si bien pueden ser flores, semillas, las flores con propósitos ornamentales, las semillas con propósitos comerciales en términos de artesanales, de artesanías, etcétera.
Todo esto conlleva, por mínimo que sea, tiene un impacto dentro de los ecosistemas, porque al sustraer flores o semillas estamos sustrayendo materia prima que funciona dentro de los ecosistemas como aporte de energía a otras especies. Entonces, es importante considerar que estas prácticas, si se hacen consecutivamente, pueden incurrir en la reducción de la viabilidad de la población por falta de alimento. Esto también incluye productos derivados de la caza, la pesca, la recolección de frutos para consumo local o exportación, recolección de materiales para uso medicinal y recolección de materia prima para artesanías naturales, por ejemplo, ramas, adornos, flores silvestres, etcétera. Entonces, lo que mencionaba, ¿no? Todo aquello que se sustraiga del bosque incurre en una afección para las especies nativas. Aquí tenemos este cuadro que dice efectos de diferentes tipos de uso de los productos forestales no madeраbles sobre los recursos génicos. Por ejemplo, el tipo de uso: reproductiva, selección directa, selección indirecta, sistema de apareamiento, flujo génico. En el tipo de uso reproductivo, pues se va a afectar todos estos factores. En el no reproductivo, en la selección directa, en los organismos completos, en los organismos completos solamente la deriva y la selección indirecta, y en el pastoreo, en esta práctica se va solamente la deriva. Pasando al tema de la fragmentación del hábitat y la diversidad génica. Como este factor lo dice, fragmentación del hábitat y diversidad génica. ¿Cómo afecta la fragmentación del hábitat? La fragmentación y la pérdida de hábitats naturales pueden ser las mayores amenazas de la diversidad génica. ¿Por qué? Porque se está cortando una cadena, o se está cortando una secuencia en la forma como una especie se desarrolla. Si hablamos de una especie de fauna, una especie del área faunática, podemos decir que, por ejemplo, si abrimos carreteras en determinados bosques, vamos a empezar a crear barreras, delimitaciones que no van a permitir conectar una parte del bosque con el otro, y estamos irrumpiendo en ese ciclo ecológico de las especies tanto de flora como de fauna, y a largo plazo se van creando estas vicarianzas entre ecosistemas, y esos aislamientos generan amenazas, estrés que va a hacer que las especies tiendan a buscar lugares más aislados y por ende van a tardar más en lograr reproducirse, lo que va a bajar la tasa de reproducción si hablamos de especies de fauna. Si hablamos de especies de flora, estos efectos de corte que van a pasar pueden generar la pérdida de especies nativas en la apertura de estas carreteras o de estas afecciones de división, y por ende pues su disminución en reproducción también va a bajar. Los efectos específicos de la fragmentación depende de la historia de la vida de la especie afectada y la naturaleza y el grado de fragmentación. Por eso, como mencionaba, no todas hay algunas especies que se adaptan a estos cambios, pero hay otras que se quedan en el camino por lo sensible a los cambios. ¿Okay? Si hablamos, según John Boyle 2000, los efectos principales de la fragmentación de las especies son los siguientes: reducción del número total de individuos, ya lo mencionamos; disminución del tamaño medio de la población, conforme los individuos se limitan a fragmentos pequeños del bosque; aislamiento, ya lo mencionamos; y tercero, aislamiento espacial de las poblaciones restantes dentro de un paisaje forestal. Como vuelvo y digo, la fragmentación la dispersión de semillas o la dispersión de estas especies se va a ver cortada o fragmentada por estos efectos de corte. De nuevo, de acuerdo con John Boyle, los efectos genéticos más evidentes que presentan estas fragmentaciones en el hábitat son los siguientes. El primero, la pérdida de diversidad génica a nivel de población y de especie. Efectos de reproducción. Cambio en la estructura de interpoblaciones. Imposición de la estructura del metapoblación. Si se fragmenta una población con estos efectos de corte,
Por ende, la mecánica que adoptan las especies de flora para esparcirse, dispersarse, por ejemplo, si estas especies se dispersan por vectores, por animales, ya sean monos o primates, bueno, que sean primates en sí, o aves, y tengan estos efectos de corte, pues van a reducir, van a limitarse hasta ese punto de efecto de corte donde van a llegar, y a partir de ahí va a ser muy lento el proceso de dispersión de las semillas por medio de estos vectores. Entonces, esto puede generar un aumento de endogamia porque se reduce el área de dispersión. Bueno, continuamos con efectos de contaminación ambiental sobre los recursos génicos forestales. Las respuestas génicas más comunes a la contaminación son mantenimiento de la diversidad génica en ambientes sometidos a estrés ambiental como resultado de una selección balanceadora, aumento de la tasa de evolución como un resultado de la selección y la mutación inducidas por las condiciones de estrés. Y tercero, una diversidad génica reducida en las zonas donde la contaminación del ambiente ocasiona una considerable reducción o pérdida de población forestales. Entonces aquí ya no estamos hablando de efectos de fragmentación, ni efectos de consumo de productos maderables o no maderables, estamos hablando de efectos de contaminación ambiental sobre los recursos génicos forestales. Aquí ya hablamos de efectos antropogénicos, o ya influencia del hombre directamente por el turismo, podríamos decir, por la sobrecarga o por el uso de industrias. Todo esto genera una disminución o una afección a las respuestas que tiene una especie determinada para a enfrentarse a este impacto ambiental. Entonces, esos son los resultados más comunes ante la contaminación que se puede presentar ante ante un recurso génico. Después tenemos lo que son efectos de la invasión de especies exóticas sobre los recursos génicos locales. Y esto es algo crucial. ¿Por qué? Porque las especies exóticas, entiéndase por exóticas, no pertenecen a un ambiente, a un hábitat nativa, no son nativas, sería la palabra, de una región en específico, son traídas de otros ecosistemas. Entonces, al no pertenecer a estos ecosistemas como tal, ponen en un alto riesgo las especies nativas. ¿Por qué? Porque no van a tener un predador natural o no van a tener no van a tener control biológico. Y eso es importante dentro de los ecosistemas porque los estamos alterando. Entonces, las especies exóticas invasivas son especies introducidas voluntaria o involuntariamente a otro hábitat natural. Y más adelante vamos a hablar de un ejemplo muy particular que pasó en los bosques de Canadá, pero más adelante les voy a citar este tema, que tienen la capacidad de establecer, invadir y desplazar a las especies autóctonas y apoderarse de los nuevos ambientes. Como digo, al no ser nativas, no tienen predadores naturales. Una fuente poco reconocida de las especies exóticas son los árboles forestales introducidos con fines de plantación u ornamental. Lo que hablábamos de los eucaliptos, lo que hablábamos de los pinos, cipreses, todas estas especies las siembran en zonas donde son humedales para secarlos, porque dicen que absorben gran cantidad de agua, pero lo que hacen es erosionar y afectan lo que son las zonas de amortiguamiento, que son los humedales. Entonces, estamos como seres humanos, estamos alterando estos ecosistemas naturales y estamos generando un efecto antropogénico dentro de esos ecosistemas que afectan a las especies que habitan. Los factores biológicos que contribuyen a su capacidad invasiva incluyen características de ciclo de vida, es decir, alta capacidad reproductiva, un alto número de semillas. Entonces, al ser invasivas, si son árboles, pues van a producir, y al venir a estas tierras suramericanas, pongamos como ejemplo Suramérica, van a alterar, van a ser más floríferos aquí, porque las condiciones, horas luz o las condiciones ambientales aquí son mucho más favorables tal vez de donde el hábitat donde ellos provengan. Entonces, por ende, van a poder reproducirse mucho más, con mayor eficiencia, y van a ir desplazando a las especies locales. Y esto afecta
la capacidad de reproducción de las especies locales, reduciendo reduciendo estos recursos genéticos y destinándolos a la extinción. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una reproducción o una dispersión de especies de flora, hablando en términos de flora, similar a las especies introducidas. A nivel mundial, las especies de árboles más exitosas tienen semillas que son dispersadas por animales. Claro, pero una como vuelvo y digo, estas especies exóticas, al ser introducidas, van a ser prolíferas, y por los temas comerciales o el factor económico, los vectores que están actuando aquí como especies dispersoras van a ser los humanos, porque van a querer obtener más réditos económicos y los van a plantar, y por ende se va a convertir, vamos a acelerar su ciclo de reproducción y de distribución. La ausencia de herbívoros, competidores o plagas, al no pertenecer a un lugar en específico, al no pertenecer a un hábitat nativa de estas especies, no va a tener depredador, no va a tener controlador biológico, entonces no tienen competencia. Perturbación ecológica, las invasiones generalmente ocurren en los ecosistemas seminaturales. Entonces, como mencionábamos anteriormente, las especies exóticas son un vector que desplaza a las especies locales y altera y pone muy en riesgo sus recursos génicos, porque pues disminuye las poblaciones. Implicaciones para la conservación. Bueno, ninguna de las amenazas de los recursos génicos puede enfrentarse adecuadamente en forma aislada. En los bosques tropicales del Asia Oriental, cualquier aumento de los periodos de sequía como consecuencia del cambio climático exacerbará la interacción existente entre el aprovechamiento forestal, la sequía y la deforestación y los incendios. La fragmentación de los paisajes reducirá la capacidad de migración de todas las especies excepto las más móviles en respuesta al calentamiento global. Entonces, estas son algunas de las implicaciones para la conservación. Sabemos que ninguna de las amenazas de los recursos génicos puede enfrentarse adecuadamente en forma aislada. Todo está integrado. Tenemos que mirar el problema no desde lo local, sino desde lo global, porque tenemos que mirar todo lo que está involucrado, todo lo que incurre tratar a una especie, cómo está interconectada con el ecosistema como tal, para poder así hacer un plan de mitigación más completo que abarque a toda la interacción de especies. En los bosques tropicales de Asia Oriental, por eso aquí hablan del cambio climático, exacerbará la interacción existente del aprovechamiento forestal. Lo que aquí entiendo es que controlan el aprovechamiento forestal para evitar efectos de deforestación y los incendios y la sequía. Entonces, por medio de lo que es la erosión, puede afectar, porque se deforesta mucho, van a afectar lo que son los bosques. Entonces, todas esas fragmentaciones tienen que ser controladas porque pueden implicar en los procesos de conservación. Después pasamos a efectos de invasión, implicaciones de conservación, y pasamos ahorita a hablar acerca de este caso que me pareció bien interesante, porque en mis tiempos que viví en el extranjero estudiamos algo referente a este tipo de insectos introducidos dentro de territorio norteamericano. Estamos hablando de un estudio de un caso de Fungus grandifolia, amenazas y enfoques de restauración en el este de Canadá. El Fungus grandifolia es una especie de latifoliada tolerante a la sombra que crece en gran parte del este de Norteamérica. Pues bien, este Fagus grandifolia es un vector, es una enfermedad que ataca a los coníferos, las especies coníferas del este de Canadá. ¿Por qué? ¿Y cómo esta especie, si las está atacando, las está afectando? Es porque esta especie no pertenece, no tiene un control
prolifera a sus anchas en estos bosques porque no tiene un control. Y al no ser controlada, esto genera un indicio que ha sido introducida. Entonces, leyendo un poco el artículo, encontramos que hace aproximadamente 100 años un complejo de insecto de enfermedad fue introducido de Europa a través del puerto de Halifax, Nueva Escocia, en el este de Canadá. El insecto es una pequeña escama, Cryptococcus fascicuta, como lo pueden ver en la imagen. Pero ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con el Fagus grandifolia? Pues bien, sigamos leyendo. Que está completamente inmóvil durante casi todo su ciclo de vida, excepto por 3 semanas. Entonces, este insecto introducido, excepto por 3 semanas, se mueve. Y cuando se mueve, ataca a nuevos individuos. Y lo que genera al no ser nativo, a ser introducido, se multiplica rápidamente y cubre todo el tronco, toda la base del tronco de estos coníferos, haciendo numerosas perforaciones en la corteza. Hasta ahí, hasta que él cubre todo el tronco, no pasa nada. Cuando genera las perforaciones en la corteza, es donde ocurre una asociación entre un género de hongo nativo, que es el Nectria, y una especie, esa es una especie nativa de Norteamérica, pero hay otra especie introducida y esta es más asociada con el insecto. Entonces, el insecto hace la parte de perforar el tronco. Al perforar el tronco, este tejido suberoso es la capa protectora de todo el sistema inmune de los árboles. Entonces, al penetrarlo, queda vulnerable. Por más que libere resina, ya se introduce las esporas de los hongos, y en especial el hongo del género Nectria. Es un hongo que ataca a las partes internas del árbol y hace que muera. Pero a su misma vez hay otro hongo, que este hongo no es nativo, es introducido, y al ser introducido va a ser más voraz y va a generar mayor daño. ¿Por qué? Porque se asocia con este hace el trabajo duro, este anírodo, este insecto hace el trabajo de perforar y el otro se ingresa. Y al no tener ningún vector que lo controle, no hay ninguna amenaza inmediata del complejo de plaga-enfermedad sobre la diversidad génica, pero hay efectos inmediatos sobre el valor económico de los bosques. Entonces es importante. Este insecto lo que hace es un gran daño al valor económico de los bosques que se dedican a obtener la madera. No altera el complejo génico de las especies, porque pues se pueden seguir plantando y pueden seguir mejorando las especies, pero en términos de pérdidas económicas es una especie exótica que genera grandes pérdidas, y por tal razón hay que controlarla erradicando los árboles que se ven afectados con estas especies. Aquí hay un claro ejemplo de cómo una especie exótica pone en jaque sistemas económicos. Continuamos. Manejo génico y restauración. Bien, es probable que los objetivos del manejo génico cambien en las próximas décadas como resultado de las crecientes amenazas de los recursos génicos. Si bien sabemos que los recursos génicos son la Biblia llamémosla así, es la Biblia del mejoramiento, ya que pues con estos recursos génicos podemos crear transgénicos, especies transgénicas resistentes a enfermedades, resistentes a condiciones climáticas adversas. Podemos hibridar, podemos crear todo tipo de mejoramiento. Entonces, desde el punto de vista industrial o productivo, los recursos génicos tienen un valor invaluable. Las especies que probablemente reciban mayor atención en las próximas décadas incluyen razas locales y parientes silvestres de cultivos agrícolas, y razas de animales domésticos, especies de árboles y parientes cercanos que sean de importancia económica actual o potencial para productos diversos.
Especies sin domesticar de importancia en los sistemas de agroforestales que podrían ser utilizados como alimento o medicina. Como vuelvo y lo digo, todos estos recursos génicos y la restauración implican en el factor económico. Necesitamos mayores cantidades de comida, necesitamos mayores fuentes de alimento. Entonces, todas las especies domesticadas en fauna y todas las especies productoras de cereales o productoras de materias vegetales en la parte de flora están sujetas a un mejoramiento genético constante. ¿Por qué? Porque la amenaza del cambio climático, la amenaza de nuevas plagas, la amenaza de aumentos en la temperatura, lluvias torrenciales, hace que estas especies estén sujetas a un constante mejoramiento para enfrentarse a estas adversidades de cambios. Por lo tanto, las zonas semilleras y de mejoramiento génico para resistencia y tolerancia, mantenimiento de diversidad génica suficiente. Estos aspectos son los que se deben incluir dentro del manejo génico y de restauración. Zonas semilleras para poder conservar esa diversidad genética de las especies en cuestión y poder asegurar la reproducción de ellas sobre el tiempo. Mejoramiento génico de resistencia y tolerancia. Esto ya es manipulación génica para seleccionar las mejores especies que puedan ser capaces de resistir y tolerar condiciones adversas. Y mantenimiento de la diversidad génica suficiente es cerciorarnos a través de monitoreos de las especies que necesitamos para la producción de alimento. Aquí tenemos métodos de mejoramiento genético. Esta gráfica aquí nos muestra básicamente en el mejoramiento génico los de árboles, por ejemplo. Se utilizan los mismos métodos que se han utilizado durante siglos para el mejoramiento génico, cultivos agrícolas con algunas excepciones. Primero que hacemos, seleccionamos los árboles de poblaciones naturales con base en su desempeño. Se propaga la semilla, material vegetativo en huertos, semilleros y pruebas progenia. Eliminar los árboles del huerto semillero con base de desempeño del progenio. Se realizan cruzas contra podas con cultivos de mejoramiento de desempeño del huerto semillero. Se establece un nuevo huerto. Se realiza un nuevo ciclo de evaluación y eliminación de individuos con menor desempeño. Entonces aquí estamos seleccionando los que tienen mayor adaptabilidad, mejores características de producción y así vamos mejorando la calidad de la especie. Hablemos de mantenimiento de diversidad génica suficiente. Existen razones económicas, como dijimos de fondo, para mantener la diversidad génica de las poblaciones de especies de árboles y de mejoradores pueden ser capaces de satisfacerlas por lo menos a corto plazo en sus programas de cruzamiento y utilizar poblaciones naturales. Como vuelvo y digo, aquí estamos hablando siempre del factor económico, ser más resistente, ser capaz de crecer rápido, ser capaz de adaptarse a condiciones adversas y producir mayor cantidad en menor tiempo son claves en mantener la diversidad génica, porque así vamos a tener mayor recurso para lograr poder sacar un individuo con las características ideales. Efectos de domesticación. La domesticación generalmente actúa para reducir la diversidad génica dentro de las variedades o líneas y a menudo para incrementar la variabilidad entre ellas. Los efectos de domesticación reducen la diversidad génica porque estamos cortando esa interacción entre especies. Estamos limitándolas a un lugar muy cerrado en cautiverio y hace que estas especies pierdan la capacidad instintiva de reproducirse y de intercambiar genes con individuos de su misma especie. Ya lo que hacemos aquí como humanos al querer domesticarla es que empezamos nosotros por medio de selección natural o por medio de la selección de individuos a mejorar la raza de una manera domesticada, más no natural. Especies forestales. Efectos de domesticación en especies forestales, similarmente cortamos esa parte natural y ya manipulamos todo. Los animales de zoológico igual, se reduce esa capacidad natural de reproducción y ya se generan estudios de reproducción en cautiverio para preservar la especie. Y hay que tener en cuenta que muchos de estos estudios son fracasos
porque las especies son muy sensibles y tal vez nunca vuelven a ser capaces de reproducirse debido al estrés que padecen en los gimnasios y tienen que someterse a otro tipo de tratamientos para poder preservar la especie, como por ejemplo clonaciones o fertilizaciones in vitro. Monitoreo de impactos de la silvicultura en la diversidad génica. Ya llegando al final de este capítulo, vamos a hablar de esta parte. El éxito reproductivo es vital para la viabilidad de la población a largo plazo y el grado de balance entre progenitores potenciales puede ser un factor importante para mantener la diversidad génica. Se debe monitorear un grupo selecto de especies leñosas a lo largo del tiempo para registrar rasgos reproductivos como abundancia y frecuencia de producción de semilla, porcentaje de semillas llena y éxito de germinación. En los Estados Unidos utilizan muchas de estas prácticas silviculturales con el objetivo económico de poder tener mayor productividad por acre, que es el área cuadrada, por acre en los Estados Unidos. Se hacen prácticas silviculturales, se seleccionan las especies que tienen mayor capacidad de reproducción, mejores características de cosecha y tiempo de reproducción para seguir trabajando ese tipo de especie. Entonces los monitoreos de impactos de la silvicultura en diversidad genética es que vamos reduciendo, en cierta forma vamos escogiendo los mejores especímenes y vamos dejando rezagados aquellos especímenes recesivos que no tienen gran vigorosidad y estamos eliminando esa diversidad y quedándonos con aquellos dominantes que tienen mejores características. De esta manera estamos afectando a la diversidad génica que existe en las poblaciones de árboles por el simple hecho de, como humanos, seleccionar aquellos que tengan mejores capacidades de adaptarse, sin tener en cuenta de que la diversidad que estamos afectando a largo plazo es en la existencia de otras especies que pueden estar sujetas a ese individuo que eliminamos. Pues bien, con esto quería terminar. Esta ha sido la presentación. Espero haya sido de su agrado. Voy a publicar el video en YouTube para que lo vea el ingeniero. Les habló Winston Mera y recuerden que aquí presentamos lo que fue el capítulo 7 y 8 de lo que fue amenazas a los recursos génicos. Muchas gracias.